Olá, buenas. Estamos aqui outra vez e agora para terminar esta série de mensagens sobre o Evangelho de Deus. Já hemos visto, ¿no?, que o Evangelho de Deus pertence a Deus, está expuesto nas Sagradas Escrituras e hoje terminamos entendendo que o Evangelho é uma pessoa, Jesucristo. E isso está claro e os leio agora Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que foi declarado Hijo de Deus com poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, mira, o Evangelho é uma pessoa, Jesucristo. O versículo 3 diz que o Evangelho que é de Deus, que ha sido expuesto nas Sagradas Escrituras, é acerca de su Hijo, es decir, del Hijo de Deus, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, aqui o versículo 3 se ocupa em hablarnos sobre la encarnación de Jesucristo. Porque quando diz linaje de David según la carne, está refiriendo-se a los antepassados de Jesús, de su linaje familiar, porque Jesús es descendiente de David según la carne. Por lo tanto, esa es las buenas nuevas de Dios, que Dios había prometido que el Mesías vendría de la familia de David. Y ahora las buenas nuevas de Dios se cumplen en Jesús. Entonces, Jesús es el eje central del Evangelio. La Biblia nos dice claramente que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, y Él es el creador de todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Vale? Es pilar del Evangelio, una columna del Evangelio, es la encarnación de Jesús. Y la Biblia tiene muchísima enseñanza sobre ese punto. La Biblia dice que el verbo, la persona de Jesús, se hizo carne. Que Dios, a través de su Hijo, entró en el tiempo. El Señor del universo se hizo siervo. El Dios bendito se hizo hombre. Y el que es bendito se hizo maldición. El santo se hizo pecado y el autor de la vida sufrió la muerte de cruz. Es imprescindible que creamos que el Evangelio es la persona de Jesucristo. Pero el versículo 4 también nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Si el versículo 3 nos habla de la encarnación, el 4 nos habla de la resurrección. Porque dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué significa para el Evangelio la resurrección de Jesús? Significa que Dios, mediante la resurrección de Jesús, declaró que la muerte de Jesús fue acepta como sacrificio por el pecado, que Jesús pagó la penalidad por la desobediencia del ser humano, que Jesús cumplió las exigencias de Dios y que ahora también Jesús por su muerte aplacó la ira de Dios que estaba sobre el ser humano a causa de su pecado. Jesús satisfez completamente las exigencias de Dios para traer otra vez el ser humano de vuelta a su presencia. Entonces, la resurrección de Jesús nos dice algo maravilloso. Además de eso, nos dice que Jesús no es un maestro con sus acertijos. Que Jesús no es un maestro, un gurú, ou um maestro moral de autoayuda. La Biblia dice que Jesús era Dios, que Él ha sido resucitado com poder, según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo. La primera promesa del envío de Jesús
está justamente después del pecado del ser humano en Génesis 3:15. Ahí Dios ya había prometido el envío de Jesucristo, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, el centro del Evangelio es la persona de Jesús. Entonces voy a leer aquí algunos otros versículos que nos hacen entender esta verdad. Juan 5:39 son las palabras del propio Señor Jesús que nos dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las Escrituras que dan testimonio en mi favor. Lucas 24:27 dice que Jesús, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. 1 Pedro 1:10-11 Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Jesús es el nuevo y el último Adán. Jesús es el Cordero Pascal. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Hijo, el Dios fuerte. Jesús es el hombre de dolores. Jesús es el centro del universo. El tema central de la Biblia. La palabra de Dios dice que delante de Jesús se doblan, se arrodillan hombres, ángeles y demonios. Jesús es llamado de Rey de Reyes, Señor de Señores, principio y fin, nombre que está por encima de todo nombre. Jesús es reconocido en las Escrituras como rosa de Sarón, lirio del valle. Dice que Él estaba en el inicio dando a la tierra su forma. Es la zarza ardiente, la escalera del cielo a la tierra, la serpiente levantada en el desierto, la simiente de la mujer, el hijo de David, sacerdote para siempre, cordero perfecto, el novio que virá a medianoche al encuentro de las vírgenes. Es la plenitud de la divinidad, la expresión exacta del ser de Dios. Cuando los profetas predicaban decían, así dice el Señor, pero cuando Jesús predicaba decían, yo en verdad os digo. Jesús es el agua de vida, el buen pastor, el Cordero de Dios, Dios Hijo, Emmanuel, Hijo de Dios, grande Dios, hombre de dolores, Jesús el Salvador, luz del mundo, maravilloso, el que era, que es y el que ha de venir, el Padre de la eternidad, raíz de Jesé, Señor Todopoderoso, unigénito de Dios y el dador de la vida eterna, la luz de los hombres. El Evangelio nos invita a reconocer a Jesús y a su gloria y a rendirse delante de Él. No hay Evangelio sin creer en Jesús. Jesús es el Evangelio. No es un gurú o un maestro predicador de moralejas. Jesús está resurrecto entre los muertos, exaltado y glorificado. Jesús es el camino para nuestros pies, puerta para el paraíso, pan para nuestra hambre, agua para nuestra sed, el único mediador que nos reconcilia con Dios mediante la fe en Él, Jesús. Jesús es, como he dicho, el centro del universo. Quiero concluir esta serie de 3 mensajes diciendo, 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y le fue dada honra, gloria y dominio sobre todas las cosas. Allí, en la presencia de Dios, Él representa a su pueblo e intercede junto a Dios en su favor. Dios perdonará plenamente a todos cuantos reconocen su estado de pecado e incapacidad y se afianzan sobre Jesucristo, siendo por Él declarados justos,
y reconciliados así con el Padre, consigo mismo, con el prójimo y con la naturaleza. La palabra de Dios también dice, no puedo dejar de terminar sin leer esa verdad. La palabra también dice que hay una consecuencia por el pecado de Adán y Eva. La Biblia dice que cuando regrese, Jesús regresará manifestándose desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 9. Bueno, ese creo que es el Evangelio. La buena noticia de Dios, buscando la reintegración del ser humano al estado de plenitud y comunión perdido en la caída, a fin de establecer el equilibrio de las relaciones con Dios, con el prójimo, con uno mismo y con la naturaleza. La penalidad para los que rechazan el Evangelio, la penalidad para los que dicen creer el Evangelio, pero que no viven el Evangelio, está aquí en 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Evangelio pertenece a Dios, está expuesto en las Sagradas Escrituras y es una persona, Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios abra su corazón y su entendimiento, que Dios rompa el corazón de piedra que tenemos y ponga en nosotros un corazón de carne, sensible, obediente, para que creamos en Jesús y para que en aquel día glorioso Jesús nos represente y podamos entrar en el reino eterno preparado para todos aquellos que creen en Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios nos dé a todos arrepentimiento y fe para seguir creyendo en Jesucristo. Amén.